7. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén para saber que todos estamos leyendo la Santa Escritura. Y dice así la palabra del Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no hará nada Jehová el Señor, sino que revelará su secreto a sus siervos, los profetas. No hará nada el Señor Jehová de los ejércitos hasta que revele sus planes a sus siervos y a sus profetas. No hará nada el Señor. En otras palabras, el Señor comunica a su pueblo lo que Él va a hacer. Y el Señor ha comunicado a esta iglesia que es un año de conquista, es un año donde nos tenemos que levantar y conquistar agresivamente en el terreno espiritual. No es con arma forjada, pero es con el poder del Espíritu Santo. Y cuando el poder del Espíritu Santo se mueve en la iglesia, se mueve en la tierra, cosas preciosas y grandes suceden en favor de sus hijos, en favor de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio que el Señor nos ha sacado de los hospitales por nuestros propios pies, nos ha recuperado y estamos bien y estamos fuertes? Como dijo Moisés, el Señor hasta aquí me ha conservado fuerte. Es por la mano de Dios. Vaya conmigo a Nuevo Testamento, libro de Hebreos, y en este momento quiero establecer el principio que quiero comunicar a la iglesia en esta mañana. Libro de Hebreos 11:23. Nuevo Testamento. Libro de Hebreos 11:23. Casi está también hasta el final. Se encuentra Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Santiago. Entonces está el libro de Hebreos 11:23. Hebreos 11:23 dice de esta manera. Y leo: los padres de Moisés confiaron en Dios, y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. La parte que quiero rescatar en esta mañana es: no tuvieron miedo. Los padres de Moisés no tuvieron miedo, y entonces grandes cosas fueron la expectativa para la vida de este gran hombre, Moisés. Lo que le quiero decir, iglesia, en este año que estamos empezando, el Señor nos manda para que ni usted ni yo tengamos miedo ante las circunstancias de la vida. Hay enfermedades, hay cánceres. No tengamos miedo porque Dios está con nosotros. Hay necesidades y Dios quiera que no, pero probablemente hay gente que va a perder el trabajo y surge en el corazón el miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar los gastos? ¿Cómo voy a enfrentar estas situaciones? ¿Quién va a pagar mi renta, mi luz, esto, lo otro? Y uno empieza a tener miedo en el corazón y en la mente. ¿Y cómo voy a sacar adelante mi negocio? ¿Cómo voy a pagar los impuestos? Y tengo que pagar a los empleados y tantas cosas. Y Dios dice: mira, ante las dificultades, esta es una dificultad tremenda que estaba pasando la familia de Moisés, los padres de Moisés. El faraón atentaba contra la vida de su hijo y querían matar a su hijo, a su pequeñito, a su amado. Para aquellos que hemos ya tenido nuestros hijos de pequeñitos, nosotros sabemos lo que es tener a ese pequeñito en los brazos y ser amado, y que de pronto venga el presidente y que diga: ¿sabes qué? Todos los niños que están en casa van a tener que ser asesinados. Y estaba sucediendo y lo hicieron. Y ellos estaban frente a una situación de asesinato latente. Sin embargo, los padres de Moisés no tuvieron miedo ante las dificultades que estaban enfrentando. Y de pronto, si yo digo, si hay dificultades de muerte, amenazas de muerte, hermano, afiánces en el Señor, confíe en el Señor, clámele al Señor, no tenga miedo ante las situaciones. Si la gente dice: te vamos a reemplazar porque ya hay alguien que hace mejor trabajo, pues qué bueno. Que venga alguien que lo pueda realizar mejor que yo. Me alegro por esa persona, me alegro por la compañía. Pero sabes que a veces ¿qué sucede? No en nuestra iglesia, pero en otras iglesias le dicen: probablemente va a recortes,
Y la gente se empieza a enojar con el patrón, se empieza a enojar con el manager y le empieza a decir miles de cosas a la compañía: es esto, rateros, bla, bla, bla. Cuando deberíamos de estar alegres y confiando en Dios. Y sabe que aún en medio de la tempestad Dios nos puede afirmar para sus propósitos. Y lo que pasa en este pasaje, los padres no tuvieron miedo porque vieron que era un niño hermoso. Todo lo que usted tiene es hermoso. Sus hijos son hermosos y ustedes lo pueden atestiguar. Lo que Dios le ha dado es precioso delante de usted. Usted le puede dar el valor que tiene. Su casa es preciosa, su hogar es precioso. Cuando uno llega a la casa, aunque esté un poquito desordenada, es un lugar donde Dios nos ha dado para poder reposar y estar tranquilos y estar amando a los nuestros. Es su casa, es su apartamentito, es lo que sea, pero Dios se lo ha entregado y es precioso. Cuando empezamos a considerar lo mucho precioso que Dios nos ha dado, ¿sabe qué? Lo empezamos a cuidar y le empezamos a llegar delante de Dios con agradecimiento por lo que Él nos ha dado. Pero sabe, este pasaje dice que los padres de Moisés no tuvieron miedo porque confiaron en Dios. La confianza y el miedo tienen que ir unidos. Si hay confianza es que no hay miedo, right? Si hay miedo es que no hay confianza. Pero confiaron en Dios porque estaban confiados. Es decir, en otras palabras, tuvieron fe en Dios. Y de pronto cuando a la iglesia, no en esta, pero cuando a las iglesias se les habla acerca de la fe, uy, no, yo no tengo fe. El hermanito sí, la hermanita sí, porque ellos están bien cerca de Dios, hacen ayunos, oraciones, y a mí me cuesta muy difícil hacerlo. No, yo creo que yo no tengo fe. No. Confía en Dios. Si la definición fe dice de esta manera, la fe es la certeza de lo que no poseéis, de lo que no miran, de lo que no tenemos. Pero cuando confiamos en que Dios va a responder, aunque yo no tenga las cosas, aunque no las esté mirando, aunque no las esté tocando, aún confío de que Dios va a proveer en todo lo que necesito. Y dice, no tuvieron miedo porque confiaron en Dios. Si vamos a ser una iglesia que conquista, tenemos que ser una iglesia que no tiene miedo ante las circunstancias de allá afuera. Si vamos a ser una iglesia que conquista en este año que estamos empezando, tenemos que confiar en Dios. Si vamos a ser una iglesia que conquista, tenemos que confiar que cuando vamos a salir a predicar y a evangelizar, las almas se van a convertir. Las almas van a llegar a los pies del Señor. Tenemos que confiar y no tener miedo de qué me van a decir, qué van a responder, me van a cerrar la puerta, se van a enojar o me voy a encontrar a alguien que tiene más conocimiento que yo de la escritura. Y hay muchos pensamientos que le infunden miedo a la iglesia y es por eso que la iglesia no sale de las cuatro paredes. Pero Dios nos ha mandado a movernos, a conquistar, a ensanchar las estacas de nuestra tienda y dejar todo miedo fuera. Si vamos a ser una iglesia que cumple los propósitos de Dios, no debe haber miedo en nuestros corazones. Sin embargo, confiar en Dios, que Él es el que hace todas las cosas. Mire, confiar en Dios, ¿sabe qué? Y le estoy hablando a los padres. Confiar en Dios es tener hombres y mujeres creyentes que le creen a Dios. En la medida que usted le cree a Dios, en la medida que los suyos van a ser victoriosos. Note, los padres de Moisés confiaron y creyeron en Dios sin saber el destino de Moisés. Sin saber qué es lo que le iba a pasar, ellos confiaron y creyeron en Dios. Lo que le estoy diciendo en estos momentos es esto: mamá, madrecita, papá, Dari, que te encuentras en esta mañana, confía hoy en Dios, porque tus hijos van a ser los recipientes de tu confianza en Dios. Y ellos van a recibir las bendiciones por las cuales tú hoy estás confiando.
Confío en que mis hijos van a ser profesionales y Dios les va a dar buenos trabajos y Dios los va a llevar y le va a dar una buena esposa y le va a dar un buen marido y los van a llevar a buenos lugares y el Señor estará haciendo la obra para que ellos puedan predicar de su palabra. No hay mejor trabajo que hablar del Señor. No hay mejor mérito que hablar de las grandezas de Dios. Pero todo eso, ¿sabe dónde empieza? Hoy empieza aquí con usted y conmigo. Padres creyendo a Dios. Y cuando hablamos de unos padres, hablamos de hombres y mujeres que cuidan lo que tienen en la casa. Y cada vez que nos reunimos, el otro día me preguntó alguien y yo se los dije: pastor, ¿por qué usted habla todo el tiempo de lo que hay en la casa de los hijos? Pues porque eso es lo que diario vivimos. Porque esas son las familias compuestas por la sociedad. Porque usted tiene un hogar donde llega todos los días. Usted no vive en la calle, gracias a Dios no hay homeless, pero usted tiene un lugar donde puede llegar todos los días. Y lo que yo le digo es que está sucediendo en su casa y en su hogar. Y cuando hablamos de padres que creen y que confían en Dios, entonces son padres que cuidan a los suyos. Y los padres de Moisés cuidaron a ese niño. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron miedo, pero hicieron una pequeña balsa, un pequeño canasto para depositar y cuidar a este niño. ¿Sabe? Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado la salvación a través de Jesucristo. Y de alguna manera, Moisés fue salvado del río. Dios tiene los propósitos. Pero ¿sabe qué? Usted y yo estamos sentados en esta mañana porque Dios nos ha salvado y nos ha traído aquí a través de su Hijo amado Jesucristo. Ese es el propósito. Y si vamos a ser padres que cuidamos a los nuestros, vamos a ser padres que alimentamos en lo espiritual a nuestros hijos. Gracias a Dios nuestros refrigeradores están llenos y siempre hay en todas nuestras casas. Gracias a Dios. Pero lo que yo le estoy invitando a hacer es que usted alimente en lo espiritual a sus hijos, a sus descendientes, hablándoles de la palabra, declarando las grandezas de Dios, mirando cómo Dios ha hecho grandes cosas en usted y las seguirá haciendo. Alimento espiritual, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la escritura, de los labios del Señor. No nada más para ellos. Sabe que cuando usted y yo hablamos de la escritura a nuestros seres queridos, nosotros somos alimentados también. Porque es como espada de dos filos que me convierte a mí, que me madura a mí, pero a su vez también está ministrando la vida y cuidando la vida de los nuestros. Es decir, los vamos a proteger. Cuando usted declara la palabra de Dios en sus hijos, usted está trayendo protección a ellos. ¿Y sabe qué? Dios, por eso leía yo al principio el pasaje de Amos 3:7. Dice: porque no hará nada Jehová de los ejércitos hasta que no se los comunique a sus profetas, a los que él ha llamado. Y sabe, dice: yo tengo pensamientos de paz sobre ustedes. Y Dios tiene, yo declaro, Dios tiene pensamientos de paz sobre mis hijos. Y Dios tiene pensamientos de paz sobre esta iglesia. Y Dios tiene pensamientos de paz sobre su trabajo. Y Dios tiene pensamientos de paz sobre sus finanzas. Y Dios tiene pensamientos de paz donde usted anda todos los días. Lo declaro porque es lo que dice la palabra. Y en la manera que yo lo declaro sobre sus vidas, el mejor recipiente a bendición de paz soy yo. Es usted. Porque cuando bendecimos, nosotros somos los mayores recipientes de la bendición de Dios. Bendecid y no maldecid. Si vosotros recibís algo, una contrariedad, pues al contrario, hagamos lo bueno. Nuevo Testamento le dicen: si alguien te pide llevar la carga una cuadrita, debido a que Dios está con nosotros, yo se la voy a llevar 2. Y si alguien te pide, te pide tu capa, pues entrégasela, dásela. Y de esa manera, dice la Santa Escritura, Dios, si te quitan una capa que te costó $35, Dios te va a dar una que te cueste $90, más gruesa, más acolchonada, que te va a cubrir más. En otras palabras, Dios te va a dar mucho más de lo que tú esperas, porque tú tienes cuidado para con los demás.
Pero cuando se habla de creer en Dios, se habla de ese Padre espiritual que sus hijos necesitan. Que sus hijos necesitan. Ellos ya conocen el Padre terrenal que somos usted y yo. Pero ellos necesitan ese Padre espiritual donde ellos pueden llegar con toda confianza, con toda libertad y poder declarar su corazón por las situaciones que ellos están viviendo a diario. ¿Sabe? Aún en la noche, sus hijos pasan por situaciones difíciles. Aún en la noche, porque hay espíritus malignos. Usted tiene hijas, el espíritu maligno va a querer coparla. Usted tiene hijos, el espíritu maligno va a querer copar a sus hijos. Y yo se lo digo por experiencia. En los días pasados, ya hace algunos meses, ese día por casualidad mi esposa siempre se duerme bien tarde, pero ese día se fue a dormir temprano y yo me quedé todavía un poquito dormitando. Y la puerta de mi recámara siempre está abierta. Y me acuerdo que yo estaba durmiendo y estaba entre dormitando y queriendo dormir, pero yo estaba consciente de lo que estaba pasando. Y de repente yo estaba apoyado en mi lado derecho y sentí una presión que llegó contra mí y chocó. Déjeme le digo por qué parte de mi cuerpo. Quiero hacerlo con muy respeto porque somos adultos y maduros. Pero yo sentí muy claro que esos entes quisieron entrar a través de mi BUTT. Sí. Yo sentí clarito, sentí una presión y cuando yo la siento al estar dormitando, la siento y digo en el nombre de Jesucristo, te vas fuera quien quiera que seas y me volteo y al voltearme dirijo mi vista hacia la puerta que estaba abierta y ¿sabe qué miré? Miré sombras obscuras que iban huyendo cuando yo repetí el nombre de Jesucristo. Lo que quiero decirles es esto, si a mí me pasó, cuánto más a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros seres queridos. Por eso cuando hablo acerca de creer y confiar en Dios, de constituirnos en un protector para nuestros hijos, alguien que les guíe espiritualmente, alguien que les está alimentando, alguien que les está mostrando, alguien que les está hablando de la palabra de Dios, es para fortalecer sus vidas, para cuando vengan los ataques del enemigo, ellos estén fuertes y sepan cómo responder. Si yo no hubiese respondido en el nombre de Jesucristo, cualquier espíritu maligno fuera, a lo mejor hubiesen entrado a mi cuerpo. No, perdóname. No, porque nosotros somos sellados por el poder del Espíritu Santo. Hubiesen venido a molestarme, sí, pero no pudieron entrar a mi cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo y de una fuente no puede haber dos aguas. Somos sellados por el Señor, pero ¿sabe qué? Sí venían a molestar. De eso estoy seguro. Sí venían a molestar. Pero como mi casa estaba barrida y acomodada, no pudieron ir y traer 7 espíritus más y regresar. Entonces, cuando hablamos de un espíritu, hablamos de ser los padres espirituales. Mire, los judíos, cuando el niño llega a los 13 años, pasa a formar parte de la iglesia adulta. Y cuando el joven de 13 años pasa a formar parte de la iglesia adulta, ellos leen todo el libro de Deuteronomios donde habla Moisés y dice, y yo te bendeciré, y yo te bendeciré. ¿Y sabe qué hacen los judíos? Esas bendiciones las declaran sobre sus hijos y Dios te va a multiplicar y Dios te va a dar y Dios te va a entregar y Dios te va a cuidar y Dios va a hacer grandes cosas contigo y Dios te va a usar. Los judíos declaran esa palabra en Deuteronomios sobre la vida de sus hijos. Y se convierten en el padre espiritual de ese joven. Entonces, lo que le quiero decir es que vamos a seguir con la escritura entonces para no podernos salir. Mire, ahí mismo en el libro de Éxodo 2:24 dice, Moisés confió en Dios. Moisés confió en Dios. Eso habla de una identidad. Habla de una identidad. Moisés tenía bien claro quién era, porque en los pasajes más adelante dice, y Moisés decidió no ser hijo adoptivo de la hermana de Faraón. Decidió no ser
hijo adoptivo de los egipcios, pero sí decidió tener su propia identidad. Por ejemplo, usted sabe en el libro de Génesis en el libro de Éxodo, cómo Moisés manda a los espías a espiar la tierra que iban a conquistar. Y sabe, de los 12, 10 dijeron, no podemos entrar porque nos vemos como langostas. Josué y Caleb, 2 dijeron, no, sí podemos conquistarlos. La semana pasada hablamos acerca de David. David, al estar frente al Goliat, ¿sabe qué? David viene y dice delante de Goliat, no está en la escritura, pero trayéndolo acá, ahora dice de esta manera: al gigante, tú eres como una langosta y yo soy como un gigante y hoy te voy a cortar la cabeza. La identidad que David tenía se levantaba más que la identidad que tenía Goliat. Por eso se atrevió a pararse con valor delante de esa amenaza. Mientras que los que fueron por primera vez a investigar la tierra de Canaán dijeron, no, ellos son como gigantes y nosotros como langostas. Si vamos a conquistar, no podemos mirar a los de afuera como gigantes y nosotros como langostas. Al revés, los de afuera son langostas y nosotros somos gigantes en el Señor para conquistar. Si no tenemos ese pensamiento, entonces ya salimos derrotados. A mí me gusta el box, pero yo he mirado muchas peleas de box donde el boxeador, los dos mismos tienen las mismas capacidades, donde uno de los boxeadores ya salió derrotado aquí en su mente. Y en los 2 primeros rounds se acabó, aunque tenía las mismas capacidades, el mismo entrenamiento y la misma rutina. Uno de ellos tuvo que caer, tuvo que terminar, tuvo que perder porque la derrota ya la tenía aquí. Y la iglesia tiene que saber de la identidad que Dios nos ha dado. Nos ha mandado, nos ha llamado como David, nos ha llamado como Moisés a conquistar, nos ha llamado a poder nosotros no ser llamados como el mundo nos llamaba antes. Usted se acuerda, y casi terminamos, usted se acuerda cómo nos decían antes cuando estábamos chiquillos. Y sabe, si usted es de México, Centroamérica, Sudamérica, normalmente ahí a la gente se le identifica por ciertas cualidades. Si había una jovencita flaquita, le decían, ahí viene la flaca. Si había alguien que tenía los pies grandes, decían, ahí viene el patotas. Y uno yo tenía un amigo que le decíamos el babas. ¿Por qué el babas? Porque cuando hablaba te bañaba. Pero sabe, de pronto a veces la gente ha sido identificada porque dicen, no, ahí viene la hija de doña Conchita, aquella que es bien easy, bien fácil. Y se identifica la gente. No, ahí viene el ratero de don Pancho. Y uno los identifica, a lo mejor no conocen ni el apellido, pero uno sabe que con la clasificación y la identidad que le estamos dando a esa persona, ya sabemos quién es. Y sabe que si antes éramos las prostitutas, los prostitutos, los rateros, los valentones, los agresivos, si antes éramos aquellos valentones que nos metíamos en cualquier problema porque éramos valientes, hoy en día somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hay una nueva identidad en nosotros. El tiempo pasado ha quedado en el pasado. Hay una nueva identidad en usted. Hay una nueva identidad en mí que Dios la deposita. Dice en su Santa Escritura el Señor que Él nos da un nombre nuevo. Una identidad nueva. A Abraham le dio una identidad nueva. A Sara le dio una identidad nueva. A Pedro le dio una identidad nueva. A Saulo le dio una identidad nueva. A Moisés le dio una identidad nueva. Moisés decía, no, Señor, porque yo soy muy tartamudo, tardo en mi habla, no me puedo comunicar. No digas, soy tardo en el habla. No te clasifiques de esa manera que no puedes. En otras palabras, lo que estaba diciendo Moisés delante de Dios, Señor, soy incapaz, no puedo.
Y la iglesia tiene que recibir esa nueva identidad de que sí podemos salir a conquistar, sí podemos salir a evangelizar, sí podemos invitar a nuestros vecinos, sí podemos hablar del evangelio, sí podemos hacer milagros en el nombre de Jesucristo, porque confiamos y creemos en el Dios Todopoderoso que hará sus planes y que Dios usará nuestras vidas. Sí podemos. La iglesia se tiene que levantar, sí podemos. Ya no somos los perdedores de antes, ya no somos aquellos que fracasamos en el pasado, ya no somos los adulterios, ya no somos los derrotados, ya no somos los enfermos, ya no somos los truaneros. Hoy tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús, una nueva identidad en Él. Si el mundo tenía un pensamiento de mí, ese pensamiento ya fue borrado en el momento que yo nací de nuevo. Dios me da una nueva identidad. Una nueva identidad. Hebreos 11:24. Y por eso, cuando ya fue hombre, hablando de Moisés, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija de Faraón. Nuestros nombres adoptivos que tuvimos antes ya quedaron, ya no son. Oh, mira, ahí viene el enano. En México vemos muchos bajitos, pero hay otros más bajitos. ¿Verdad que sí? Y hasta uno se burlaba. Ahí viene el enano, ahí viene el gordo, ahí viene el panzón, ahí viene el pelón, ahí viene el cuatro ojos. Cuando la gente usaba los lentes, uno de mis amigos no usaba los lentes porque le daba pena que le dijéramos cuatro ojos o ceguetón o magú. Y de pronto los clasificamos de esa manera. Pero delante de Dios ya no somos los perdedores, delante de Dios ya no somos los adúlteros, los fracasados, ya no somos aquellos que cometieron y siguieron en el camino del adulterio. Hoy no, hoy somos hombres y mujeres hijos de Dios. Es decir, en otras palabras, traemos la unción del Espíritu Santo, traemos la presencia del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Dios, hablamos con esa unción porque le hemos creído a Dios, porque hemos confiado en Dios, porque estamos metidos en el asunto de conquistar en el nombre de Jesucristo. Por eso tenemos una nueva identidad en Dios, una nueva identidad en el Señor. Quiero terminar en esta mañana con este pasaje. Moisés controló el mar porque le creyó a Dios. El Señor le dice: extiende tu mano, y el mar se abrió. Nuestro Señor Jesucristo, estando en la barca, se levantó y le dijo a la tempestad: calla, y la naturaleza obedeció. Pero después el Señor le dijo a todos los apóstoles: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y sabe, yo no quiero escuchar lo que me diga el Señor: ¿hasta cuándo estaré contigo, Pastor Filiberto? ¿Hasta cuándo estaré contigo? Diciéndote que tienes que tener fe, diciéndote que tienes que tener confianza, diciéndote que confíes en mí, diciéndote que creas, diciéndote que yo estoy contigo. ¿Hasta cuándo estaré contigo? No, yo quiero creerle al Señor. Yo quiero creerle al Señor. Los días pasados, y ya termino con esto porque si no, los días pasados, yo tenía una oración en mi pensamiento y en mi corazón. Le decía: Señor, entréganos un edificio, entréganos un terreno, porque queremos tener la libertad de poder hacer programas y tantas cosas. Llevar comida a los homeless y tener un lugar donde haya recuperación de mujeres y de varones, donde los niños puedan ser alimentados y jueguen y bla. Pero después me di cuenta que yo estaba equivocado y le tuve que pedir perdón a Dios. Dios no nos ha mandado, si el Señor desea, beautiful, lo recibimos, pero al menos a mí Dios no me ha mandado a ser millonario, ni a ser rico, ni a tener propiedades. El Señor me ha mandado con un solo propósito: llevar el evangelio a los perdidos, aquellos que están muriendo sin Jesucristo, aquellas almas que se están perdiendo. A eso me ha llamado el Señor, y tuve que cambiar mi oración y mi petición delante de Dios. Perdóname por pedirte un edificio, Señor. Ahora entiendo que son más importantes las almas. Son más importantes las almas. ¿Sabe? El Señor le dijo a los apóstoles: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Ya les di
ya les di el mensaje, ya les he enseñado, ya les he dicho cómo hacer las cosas, que confíen en Dios, y ustedes siguen un poquito de testarudos. Esta iglesia no, por supuesto, porque todos participamos y todos trabajamos, pero ¿sabe? Es necesario creerle a Dios, en otras palabras. Es necesario confiar en Dios. Los años pasados hemos mirado muchos milagros que Dios ha hecho en este lugar. ¿Y sabe qué? En este año Dios va a hacer milagros más grandes, donde las familias y las almas y la gente va a venir a conocer de Jesucristo. Eso es lo más importante. Después todo vendrá por añadidura. Amén.